esto no terminó. De hecho, el último presidente que tuvo el Patronato de Protección a la Mujer, que fue en el año 1978, fue Jaime Cortezo, que era un demócrata cristiano. Este señor no se limitaba únicamente a visitar los centros, que se lo ponían bonito el día de visita y tal, no, este señor visitaba los centros por sorpresa, sin que estuviera la visita preparada. Y cuando vio lo que eran esos lugares y vio las celdas de castigo, lo que llamaban salas de reflexión y catarsis y tal, dijo, mientras yo esté aquí, este espíritu no se colará. Jaime Cortezo fue encontrado muerto a puñaladas en su coche y nunca ha sido aclarado su asesinato. De hecho, me llamo Consuelo García del Ciguera, soy escritora, investigadora y activista social. He publicado varios ensayos políticos sobre un tema muy concreto del que no se sabía absolutamente nada en España, porque estaba tan olvidado como oculto, que es una institución fascista que se llamó el Patronato de Protección a la Mujer. En el año 2012 yo publiqué un ensayo político titulado Las desterradas hijas de Eva, que tuvo una gran repercusión. Después seguí trabajando en el mismo tema. Pero bueno, yo no llegué aquí porque descubrieran absolutamente nada, ni porque me interesara este tema en sí como tema, ¿no? A ver, yo lo voy a intentar resumir. Tengo 64 años, he vivido la gran parte de mi vida en Barcelona, también he vivido fuera de España, ahora vivo en Madrid. Bueno, yo soy de una familia burguesa catalana de derechas. Cuando tú eres niña, cuando eres pequeña y tú no tienes autonomía para conocer el mundo que te rodea, pues estás limitada a lo que tu familia te enseña y te muestra. Entonces yo había ido siempre a colegios privados, pero era muy rebelde, era tremendamente rebelde. Había algo en mí que decía esto no es así, esto no es así, o a lo mejor era yo la equivocada, ¿no? Y la bolchevique, es decir, yo no lo sé. Cuestión que me expulsaron de un último colegio, del Estonac, la Compañía de María, yo tenía entonces 14 años, y fui a parar a una academia. En la academia empecé a conocer gente de todas las clases sociales, empecé a conocer hijos de obreros, etcétera, y ahí descubro el país donde vivo, ¿no? No porque antes yo fuera idiota, no, es que yo no me daba cuenta de nada porque tampoco se me permitía, ¿no? Bien, ahí es cierto que empiezo a manifestarme contra la dictadura franquista, en lugar de irme de discoteca o de bares, pues los fines de semana era principio de las Ramblas, salida a Ribadeneyra, Franco Cabrón trabaja de peón, tal, y era brutal, pero cuando las manifestaciones eran realmente peligrosas, ¿no? Que los grises pegaban a diestro y siniestro, la verdad es que era una barbaridad aquello, bien. El tema es que, bueno, mi padre ya había muerto, yo soy hija de un abogado y de una bibliotecaria. Mi padre ya había fallecido y, bueno, mi madre era viuda y mi madre empieza a darse cuenta de que yo estoy tirando para un lado de la que ella no está de acuerdo en absoluto, ¿no? Ahora, por decirlo de alguna forma, intentar trasladar mi comportamiento, mi forma de ser, por mucho que esté enmarcado en otros tiempos, ¿eh? Ahora lo que yo haría sería un chiste, o sea, absolutamente nada. Comparado con cualquier adolescente de ahora, nada. Pero yo reconozco que entonces, bueno, se supuso que yo estaba en peligro. Bueno, se llegó a decir que yo iba a terminar perteneciendo a una banda armada. Bueno, unas barbaridades, unas cosas impresionantes, sí, sí. En fin, entonces mi familia me tenía que salvar. Yo no sabía de qué, lo sabía después, ¿no? Lo que pasa es que la niña os ha salido rebelde, la niña tiene unas ideas determinadas y estas ideas no son aceptadas. Eso es todo. Bueno, cuestión. Yo no me di cuenta de nada, lo planearon todo maravillosamente. Y entonces yo estaba durmiendo, era muy temprano, tenía que ir a la academia y de pronto se enciende la luz de mi habitación y entra mi madre con el médico de cabecera del Opus Dei de toda la vida.
Me despierto sobresaltada y me dicen que me van a poner una vacuna contra la gripe. Digo, ¿cómo? Me cogen de los brazos, me meten una inyección intravenosa y no recuerdo absolutamente nada más. Hay 24 horas de mi vida que están desaparecidas, no existieron. Y tampoco ni siquiera con el paso de los años me han querido decir en qué condiciones me trasladan, ¿no? Bueno, yo me despierto en una habitación que no conozco absolutamente de nada, con la boca seca, mi lengua era papel de lija, me despierto aterrorizada, intento abrir la puerta, está cerrada con llave, había una cama, un armario y una cruz. A los pies de la cama una maleta de cuadros verdes que era familiar, yo la abro y me encuentro con ropa de primavera, verano, otoño, invierno, es decir, con ropa de todas las estaciones del año como para que yo me quede mucho tiempo en ese lugar que no sé cuál es. Estaba aterrorizada y yo recuerdo que había una ventana que daba a la calle. Tenía barrotes, pero daba a la calle. Y entonces yo abrí la ventana y veía pasar los coches, pero yo veía que todos los coches, la matrícula ponía M, era MM, yo vivía en Barcelona. En ese momento, por la matrícula de todos los coches, deduzco que me han traído a Madrid. Bien, al cabo de un rato entró una monja, me dio la bienvenida, me dijo que estaba en un colegio de formación y le digo, pero esto del colegio de formación, ¿qué es? Es un colegio para niñas que no están formadas. Digo, pero vamos a ver, en todos los colegios se forma, o sea, ¿esto qué es? Oiga, ¿no será un reformatorio? Esa palabra no nos gusta. Cuando me contestó esto, yo ya supe que lo era. Y entonces recuerdo que cogió mi maleta, pasamos por un pasillo larguísimo y había una fila de chicas impresionante, con una bata de rayas verdes, con más ojeras que ojos y una expresión de desesperanza absoluta, y ahí supe que estaba en un reformatorio. Efectivamente estaba en el reformatorio de la calle Padre Damián 52 de Madrid. Bueno, yo me preguntaban constantemente, muy bajito, porque no había libertad para hablar entre nosotras, que si yo era del patronato. Y claro, yo no tenía ni idea de lo que significaba la palabra patronato, y a lo mejor, yo primero pensé que a lo mejor el patronato era una cosa buena y que si yo no pertenecía lo tenía fatal. Pero claro, cuando me entero de lo que es ese patronato de protección a la mujer, fíjate que yo acababa de cumplir 16, creo, cuando me lo explican, digo, pero si esto es una Gestapo a la española contra las mujeres. Bueno, yo estuve allí un año y pico, me fugué, fui trasladada al reformatorio del Buen Pastor de Barcelona y conseguí salir de allí en el año 1976. Y el día que yo consigo salir de ahí, yo me despido de mis compañeros en el patio y les hago una promesa. Les dije, os juro que aunque pasen 40 años, yo seré escritora y España entera se enterará de lo que nos han hecho. Esta promesa la cumplo 36 años después con el ensayo político Las desterradas hijas de Eva. Bueno, a lo que vamos, porque es que a mí no me gusta hablar de mi historia personal. Quiero decirte, yo no quiero empezar aquí a contar lo mal que yo lo pasé. Lo que eran esos sitios eran absolutamente espantosos, eran un sistema penitenciario oculto para menores, del que la memoria histórica no se ha ocupado porque no tenemos muertas en las cunetas. A nosotras nadie vino a pegaros un tiro en la nuca. A nosotras lo que nos hicieron fue destrozarnos la vida, y lo que sí hubo es muchas suicidas que prefirieron suicidarse antes de continuar estando en esos sitios, pero esos suicidios, por ejemplo, los que se tiraban por la ventana se justificaban como intentos de fuga. Yo diría que qué intento de fuga cree que nadie, que en serio se cree que una chica menor de edad se va a fugar en sus tenibragas. No, pero bueno, es igual. Tampoco me gusta la palabra víctima, porque yo no me considero en absoluto una víctima, me considero una superviviente, una gran superviviente que he vivido lo suficiente para contarlo, y que el tiempo que me queda de vida, por supuesto, lo he dedicado no solo a sembrar esta memoria, sino a la situación actual, porque esto ha permanecido en el tiempo, ¿eh? De aquellos barros estos lodos, y son los mismos perros con distintos collares, pero en eso me extiendo después. Bueno, el Patronato de Protección a la Mujer era una institución
cuyo lema era velar por la moral de la mujer caída o en riesgo de caer. Pero este lema, que significaba en pleno franquismo cualquier cosa. Darte un moqueo en la última fila de un cine, fumar por la calle, saltarte las clases, manifestarte por patriarquismo, escaparte de casa, cualquier cosa. Bueno, su historia inicial data de 1902. Lo que pasa es que ahora ha habido personas que han recogido el testigo, ¿no?, de todo el trabajo que yo he hecho, están conferenciando y se ciñen al año 41, no es cierto. El patronato aparece en 1902. Bien, 1902 desaparece con la Segunda República para regresar en el año 1941 presidido por la esposa del dictador Carmen Polo de Jamón. Bueno, este patronato lo que hacía era encerrar mujeres en reformatorios, mujeres que no se sometían al patrón moral franquista que se suponía que debía seguir cualquier mujer, ¿no? Entonces, el patronato tenía una figura determinada que era la de las celadoras, guardianas y vigilantes de la moral. Estas eran unas señoras que habían aprobado una posición cuyo único requisito era tener una moral intachable, yo no sé esto cómo lo controlaban, y después ser afín al régimen franquista. Estas señoras se paseaban por lo que ellas llamaban zonas de conflicto, es decir, la calle, cines, bares, piscinas, bailes. En el momento que veían una menor, porque claro, nos tenemos que trasladar a cuando la mayoría de edad era los 21, porque no se establece hasta 1978 la mayoría de edad a los 18. Bueno, en el momento que veían una menor en lo que ellas consideraban actitud sospechosa, llamaban a la policía. Entonces venía la policía y las detenía. Y se las llevaban a un lugar que se llamaba COC, Centro de Observación y Clasificación. Esto era como la comisaría encubierta del patronato. En este lugar se estaba una semana en observación. Y lo primero que se hacía era un examen ginecológico. La que era virgen constaba como completa y la que no lo era como incompleta. Esta definición en un expediente era un hecho definitivo para que la chica fuera conducida a un reformatorio más o menos severo. Bueno, las congregaciones religiosas que estaban auspiciadas a este patronato eran oblatas, trinitarias, adoratrices, Buen Pastor y terciarias capuchinas, y habría otras más, pero digamos que las que manejaban este mambo fundamentalmente eran trinitarias, oblatas y adoratrices. Yo estuve en adoratrices y en Buen Pastor. Bueno, en estos reformatorios lo que se hacía era un lavado de cerebro religioso extremo. Estábamos controladas las 24 horas del día, no teníamos libertad de hablar unas con otras que estuviéramos en distintos pabellones, y luego nos hacían trabajar en talleres de trabajo. Ellas crearon una auténtica industria, no nos pagaban un sueldo y éramos menores de edad. Lo que se me olvidó decir, y es muy importante, es que en el momento que este patronato tutelaba a una chica, su mayoría de edad se extendía hasta los 25. Esto significaba que te podían tener de reformatorio en reformatorio hasta los 25 años. Entonces, te puedes imaginar lo que supone caer en un sitio así a los 16 y pensar que te vas a tirar hasta los 25. Bueno, había una cantidad de fugas impresionante porque nadie quería estar allí. Había una cantidad de embarazos no deseados también impresionante porque muchas pensaban que dejándose hacer un hijo con el primero que venía, a través del matrimonio tú ibas a salir del sistema. Y claro, esto no era cierto, porque lo que hacía el tío era dejarte colgada y entonces ya para eso tenía, el patronato tenía su menú de centros represor, entre los que estaba la llamaban Maternidad de la Almudena, conocida popularmente como Peñagrande, ¿no? Esta estaba en Madrid y era enorme. Bueno, allí lo que hacían era recibirlas maravillosamente. Tú eres una golfa, eres una puta, desgraciada de tu vida para siempre. Y si de verdad tú quieres a tu hijo y no eres egoísta, firma aquí porque nosotras tenemos familias maravillosas que le van a poder dar a tu hijo una vida que tú jamás le podrás dar.
El que firmaran o no firmaran no significa que entregaran a su hijo. Estaban completamente abandonadas, muchas veces abandonadas por sus propias familias, porque entonces una madre soltera era directamente una golfa siglo medio, y en ese lugar se robaron, pero cientos de bebés, cientos de bebés. Lo que hay que pensar, por ejemplo, para que te des cuenta de lo que era este lugar, los impresos de registro civil los traían en blanco y los rellenaban a interna. Y entonces se ponía directamente el nombre de la familia adoptiva, con lo cual el rastro biológico es muy difícil de seguir, ¿no? Les hacían cargar sacas de correo en camiones con el embarazo encima. No había tiempo de reposo después del parto. A mí me contó una interna que dio a luz y la hicieron lavar con agua fría las sábanas suyas manchadas de sangre, recién parida. Sí, era una verdadera tortura, ¿no? Aquí nadie, este centro en concreto estaba gestionado por las cruzadas evangélicas, que era una orden secular, no eran monjas. Nadie ha pagado por esto, ¿no? Yo tenía muy claro que yo lo tenía que contar, pero yo no quería contar una historia ni quería contar es decir, no lo quería remitirlo a mí, no quería solamente hablar de mí. A mí me pasó esto, yo pasé, no, yo quería dar con la historia en sí, ¿no? Yo empecé a trabajar fuera de España, me fui a vivir a Salzburgo, a Austria, y bueno, yo primero me encontré un desierto documental y una laguna informativa, es decir, el patronato no había existido. Solamente había un artículo en El País que decía el patronato anacrónico e inadecuado. Y hablaba del cierre del reformatorio de San Fernando de Henares. Bueno, me costó muchísimo trabajo conseguir una mínima documentación, no en la que yo me pudiera apoyar. Yo no necesitaba apoyarme en nada, porque yo sabía lo que estaba diciendo, pero el lector tenía que apoyarse en algo, tenía que tener unas pruebas documentales que dieran veracidad a lo que yo iba a contar. Yo no quería contarlo yo sola. Bueno, me costó muchísimo trabajo conseguir documentación, la conseguí. Y cuando en el año 2012 se publica Las Esteladas que se lleva, yo me vine a España a hacer la gira promocional del libro, que duró un mes, y la primera sorprendida fui yo del impacto que tuvo este libro, ¿no? Yo no había salido en la vida en la televisión, en mi vida. Yo no pensé que alguna vez haría algo lo suficientemente relevante como para tener semejantes escenarios. Y entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a salir las víctimas. Empezaron a aflorar todas las mujeres que habían pasado por allí. Y llamaban por teléfono, me pedían amistad en las redes sociales. Es cierto lo que cuentas, esto fue así, sí, es verdad, tal cual. Conseguí reencontrarme con alguna de mis compañeras después de 36 años. Después he continuado trabajando y publiqué un segundo libro, Rueda por Nosotras, que es un trabajo de investigación muy exhaustivo sobre el patronato. Después publiqué mi testimonio personal porque, a ver, yo ahí tuve como una especie de conflicto interior. Yo no quería ir de víctima, pero por otro lado me estaban dando testimonios cientos de mujeres. Por lo tanto, si yo estaba publicando el testimonio de otras, ¿cómo no iba a dar el mío, no? Eso no era justo. Y puesto que yo había sacado a la luz semejante institución, pues bueno, tardé, pero publiqué La Niña del Rincón, que es mi testimonio, es un libro durísimo. Y después, lo último que he publicado fue Las insurrectas del Patronato de Protección a la Mujer, que es un ensayo donde yo demuestro cómo a las que se rebelaban en los reformatorios franquistas las llevaban al manicomio de Cienfuegos y muchas murieron allí. Entonces, este sistema absolutamente fascista contra la mujer nunca fue contemplado, absolutamente por nadie. De hecho, ahora pues hay personas que han recogido el tema a raíz de todo de lo que yo he podido sembrar, pero de una forma muy épica y muchas veces inclinándolo hacia sus, no quiero ser injusta, inclinándolo hacia sus intereses.
yo quiero dejar una cosa clara. Yo jamás se me ha ocurrido denunciar esto, por ejemplo, denunciarlo de una forma oficial y solicitar una reparación. Yo no quiero ninguna reparación, fundamentalmente porque a mí ya no hay quien me repare. Y yo no quiero dinero de ninguna parte. Con los años se constituyó las Desterradas Hijas de Eva como asociación. Jamás he pedido ni una sola subvención. Yo trabajo completamente sola, conferencio gratis, pero porque entiendo que estas cosas hay que hacerlas así. En el momento que de una forma u otra esto se mercantiliza, pierde absolutamente toda su esencia y toda su intención. Yo respeto profundamente a todas las personas que hacen otras cosas. Yo lo hago así. Esta soy yo y yo no voy a cambiar. Si no me cambió un reformatorio, no me va a cambiar ahora absolutamente nadie, ¿no? Pero lo que sí me gustaría recalcar de una forma profunda es que hará aproximadamente unos 7 años yo fui a conferenciar y me encontré en la sala con personas, mujeres demasiado jóvenes, así como vosotros. Y yo pensé que era un instituto, que a lo mejor les interesaba mucho la memoria histórica y que por eso estaban allí, ¿no? Pues no. Empezaron a levantar la mano muchas mujeres y me dicen: somos víctimas de los servicios sociales, nos han robado a nuestros hijos, por favor, ayúdanos. ¿Qué? Bueno, yo me fui con estas personas a un bar, empecé a tomar notas, me quedé horrorizada. Después me fui a Barcelona a conferenciar al Colegio de Abogados y me pasa absolutamente lo mismo. Digo, ¿qué está pasando aquí? A la vez recibía, pero infinidad de peticiones de amistad por Facebook de gente que no conocía de nada. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Me han robado mis hijos. Y yo decía, ¿pero por qué vienen a mí? ¿Pero por qué a mí? Bueno, lo determinante fue que me llamó una persona. Yo estaba en Barcelona y era la presidenta de una asociación que se llama Sindicat Stop Impunidad en Maltrato Infantil. Y me dijo que tenía que verme aquella misma tarde y que era muy urgente. Bueno, yo quedé con esta persona y me saca el libro, dice, Desterradas Hijas de Eva. Digo, sí. ¿En qué año desaparece la institución que tú denuncias en tus obras? Digo, definitivamente en el año 85. Ese año, ese mismo año y ese mismo mes cambian la ley de menor, le dan todo el poder al funcionariado. Siguen haciendo lo mismo. Y me dijo, no has terminado tu trabajo. Bueno, yo llegué a mi casa y empecé a buscar. Lo primero que compruebo es que las mismas congregaciones religiosas que estaban auspiciadas por el antiguo patronato se reconvierten en ONGs y están actualmente dirigiendo los centros de menores. Es decir, cambiaron las formas, pero no cambió el fondo. Me metí de lleno en la realidad, desde el pasado que me asiste, que no es poco, ¿eh? Y a partir de ahí aprendí que tú del pasado puedes contar lo que quieras, puedes conferenciar donde te dé la gana, puedes decir lo que quieras del pasado, pero como toques la realidad van a ir a por tu cabeza. Yo conferencié en el Senado en el año 2017, expliqué claramente la conexión directa entre el Patronato de Protección a la Mujer y el sistema actual de los centros de menores y la retirada de tutelas. Ese año publico un ensayo titulado El desmadre de los servicios sociales, en el que estuve trabajando año y pico, y me llegó una denuncia penal. ¿Qué no habría dicho yo del pasado? Yo he dado nombres de comadronas, de médicos, de religiosas, nunca me pasó nada. Lo que quiero decir con esto es que nadie tiene que llamarse a engaño si cree que las cosas cambiaron. Las cosas no han cambiado, están haciendo exactamente lo mismo, obviamente con sus matices, porque ahora no te pueden obligar a ir a misa. Ahora tampoco te pueden obligar a trabajar en talleres de trabajo porque eso es explotación laboral.
pero sí están retirando hijos de madres con argumentos absolutamente insostenibles porque lo han convertido en un negocio. Actualmente se paga 3.000 euros al mes por menor tutelado mensual. Y esos centros se han privatizado. Entonces yo creo que las personas que tenemos la suerte de seguir vivas y haber pasado por cosas tan graves como las que yo pasé, tenemos la obligación de sumergirnos hasta el fondo en la realidad. Esto no terminó. De hecho, el último presidente que tuvo el Patronato de Protección a la Mujer, que fue en el año 1978, fue Jaime Cortezo, que era un demócrata cristiano. Este señor no se limitaba únicamente a visitar los centros que se lo ponían bonito el día de visita y tal, no, este señor visitaba los centros por sorpresa, sin que estuviera la visita preparada. Y cuando vio lo que eran esos lugares y vio las celdas de castigo, lo que llamaban salas de reflexión y catarsis y tal, dijo, mientras yo esté aquí, este espíritu no se colará. Jaime Cortezo fue encontrado muerto a puñaladas en su coche y nunca ha sido aclarado su asesinato. De hecho, hay una carta en El País de su viuda en la que exige se continúe investigando por qué muere Jaime Cortezo y no se sabe, ¿no? España tiene mucho por hacer. La memoria histórica no es solamente la guerra civil y los muertos de las cunetas, porque una vez terminada la guerra, tanto en la posguerra como en el inicio de la democracia, porque vamos a ver, es que ¿cómo pudieron continuar funcionando estos centros y el patronato estar activo en 1985 democracia? Vamos a ver, o sea, vamos a ver. Mientras en España tenía tantísima prisa por sacar mujeres en pelotas en el cine, el destape, legalizar los casinos, los bingos, el porno y todo esto, resulta que había miles de chicas encerradas en reformatorios por cuestiones que no se sostenían de ninguna manera. Entonces, ¿cómo pudo permanecer oculto semejante institución que se extendió tanto en el tiempo? Pues sí, pues existió. Además, los reformatorios estaban colocados en las partes altas de las ciudades, en las zonas pijas. Todo el barrio lo sabía, pero nadie decía absolutamente nada, ¿no? Y cuando nos veían salir en grupo y tal, todo el mundo sabía que no, estas son las arrepentidas. Bueno, yo no me arrepiento absolutamente de nada. Yo, cuando dicen que soy muy valiente, no es verdad. Yo no soy tan valiente. Yo lo que pasa es que no tengo vergüenza y soy muy descarada. Por lo tanto, soy una sinvergüenza. Y entonces, una sinvergüenza descarada puede ir a cualquier sitio, porque a mí me puedes poner donde quieras. Yo he soltado esto en todas partes y nadie me va a negar lo que yo viví. Que en esto también hay las dos Españas, por supuesto. Yo me he encontrado con chicas que estuvieron en el mismo sitio que yo y que decían que no había para tanto. Y que lo de los talleres de trabajo, que por qué, que había un cartel que decía el trabajo dignifica al hombre. Sí, claro, no te jode, ese cartel también estaba en los campos de concentración. Sí, el trabajo dignifica al hombre, pero no a las menores de edad, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que aquello lo agrupaba todo, porque estaban desde las niñas que venían de los orfanatos, completamente abandonadas, luego chicas a su vez abandonadas, chicas que quien tenía el problema realmente era su familia y venían de hogares desestructurados, es decir, toda esa barbaridad que la defiende, que hay quien la defiende, ¿eh? Es que hay quien la defiende. Yo de ahí también aprendí muchísimo, ¿no? Porque digo, bueno, vale, para ti todo esto era normal. Sí, porque yo vivía en un pueblo y en mi casa yo no tenía ni colchón, dormía en el suelo. Digo, vale, claro. Si tú eres pobre, 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 cosa que ahora la mayoría no te quiere reconocer porque están muy, muy aburguesadas y porque tienen un piso en propiedad y un coche, se creen que son la leche, ¿verdad? No, mira, chica, si tú vienes de la pobreza absoluta, no comes todos los días y tal, si te meten en un sitio así te va a parecer normal, porque tú no has tenido oportunidad de pensar de otra manera, ¿no? Ni de vivir otro tipo de cosas. Cuando se estrenó una película excepcional de Peter Mullan, Las Hermanas de la Magdalena, que habla de los reformatorios en Irlanda, España entera se escandalizó.
Yo recuerdo que vi esa película y dije, pero bueno, pues esto es lo mismo. Pero si es que es lo mismo que en España, si es que hay escenas de la película es que me veo. Bueno, ellas sí decidieron luchar. La que encabeza la lucha irlandesa se llama Maureen Sullivan y ella sí ha conseguido el perdón del gobierno irlandés. También sucedió en la Suiza alemana, se las llevaban a un lugar llamado Hildebank y la que encabeza la causa alemana se llama Ursula Björnby. Yo he hablado con todas ellas. En Irlanda las llaman las Magdalenas, en las españolas nos llaman las Evas, por las desterradas hijas de Eva. Fue exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, yo no espero nada. Yo no espero, yo lo único que desearía sería el perdón de las congregaciones religiosas. Y sé que eso no va a suceder. Nunca, porque jamás lo van a reconocer. Mira, por un lado, para empezar, porque las monjas que estuvieron conmigo actualmente tienen 90 años, las que están vivas. Yo tengo 64, por lo tanto, pues mínimo 90 años. Y lo normal es que la mayoría hayan muerto. Sí, algunas con las que he podido hablar, que se salieron de la congregación, me han reconocido abiertamente que era una barbaridad. Pero que es que entonces las cosas eran así y España era así. No, a mí esto no, ¿eh? A mí esto no. Porque matar es matar. En 1900 y en 2022. Mentir es mentir. Explotar es explotar. Y maltratar es maltratar. Aquí y en todos los siglos que tú quieras, ¿no? Yo solo esperaría el perdón. Sé que no lo voy a conseguir, porque no lo van a dar. Pero en cualquier caso, bueno, si todos tenemos una misión en la vida, yo no sabía que la mía era esta, la mía es esta. Tampoco sabía que iba a meterme en los centros de menores actuales y lo he hecho, porque lo vuelvo a repetir, han cambiado las formas, pero no ha cambiado el fondo. Y yo voy a continuar trabajando, voy a continuar conferenciando y dando mi testimonio donde sea necesario. Yo no voy a parar, a mí me van a enterrar con esto. Estaba todo preparado para que tú no te rebelaras, porque el sistema interno de esos lugares era brutal, era difícil rebelarte, porque si lo hacías, normalmente lo que hacían primero el aislamiento y luego te cogían y te llevaban a otro, es decir, te desnaturalizaban. Si estabas en Madrid, te llevaban a Burgos. No estaba bien visto que tuvieras amigas, no podías manifestar la más mínima simpatía hacia nadie, ¿no? Entonces, era muy difícil rebelarte allí dentro, súper difícil. No, las personas que hemos pasado por ahí, todas tenemos algún tipo de tara, ¿no? Por ejemplo, la mía es un poco poética, pero es horrible, ¿no? Yo no puedo soportar la pérdida de libertad. A mí me impresiona más un hombre esposado que un cadáver. Yo si voy por la calle y detienen a alguien y veo que ponen las esposas a un ser humano, no me pregunto si es culpable, si se lo merece o si no se lo merece. Me pongo enferma. No lo puedo soportar. Me daña más que 3X de porno. No te lo sé explicar. Y soy muy consciente de que esa es una de las taras que tengo. Yo veo un furgón policial y me pongo fatal. No puedo soportar la pérdida de libertad porque para mí lo peor fue eso, la pérdida de la libertad, ¿no? Sin haber cometido ningún delito. Eso es horroroso. Eso te condiciona de una forma brutal. Y sobre todo cuando conoces el destino de muchas de tus compañeras que te enteras de que murieron por droga antes de los 30 o de sida, es decir, que salieron mordiendo las aceras y no supieron resolver su vida porque no tenían absolutamente ningún referente como para resolverla, no. Cuando te encuentras con compañeras puede pasar cualquier cosa. Yo he tenido suerte, en el sentido de que, excepto en un caso, con todas las que me he encontrado, dos de ellas fueron grandísimas amigas mías y tengo que decir que a día de hoy son exactamente igual de amigas mías con la misma intensidad que lo fueron allí dentro. Es decir, es un tópico, ¿no? Pero es reencontrarte y decir, decíamos ayer, ¿sabes?
quien realmente fue tu amiga, se crea un vínculo que es imposible de romper, porque has compartido unas cosas tan duras, tan duras, tan duras, que eso te va a acompañar el resto de tu vida. De hecho, entre nosotras, cuando nos identificamos, pero no porque hayamos estado en el mismo reformatorio, porque reformatorios eran muchísimos. Estaban por toda España, cada uno de una congregación. Bueno, cuando entre nosotras nos encontramos, ya sea a través de internet o en persona, o la primera palabra que nos decimos es hola hermana. Hermana o sister. Porque ese reconocimiento, que esa palabra no salió de mí, ¿eh? Empezó a salir entre todas las que iban apareciendo. Hey, sister, hey, hermana. Es un lenguaje que solamente nosotras podemos entender. Nosotras sabemos sabemos perfectamente lo que hemos pasado y dónde hemos estado. Nadie nos va a venir a contar otra película, ¿no? Entonces, eso no se puede olvidar, es imposible. Y luego, el perdón no existe, porque el perdón es el olvido. El verdadero perdón pasa siempre por el olvido. Tú puedes disculpar, pero perdonar no puedes perdonar. Entonces, no, reencontrarnos no ha servido ni para estar mejor ni para que el recuerdo fuera más liviano. No, no, ese recuerdo es el que es, tiene el peso que tiene y nos ha condicionado a todas a lo largo de nuestra vida. En todos los aspectos, ¿eh? Porque, a ver, eh, que tampoco quisiera yo hacer una ficha social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que todas hemos cometido grandísimos errores en busca pues de formar una familia, todas. Yo no conozco ninguna que no esté divorciada por lo menos 2 veces. Yo 3, ¿eh? Que si te ha marcado tu vida, te la ha marcado de una forma muy, muy determinante. Pero bueno, mientras tú seas capaz de analizarlo y de racionalizarlo, pues bueno, no pasa nada. Te tienes que sentir muy afortunada de estar viva y de poder contarlo. Entré con 15, casi 16 y salí con 17, casi 18. No, nada, nada, nada. Pues te lo voy a decir. Igual que la mayoría que se escapaban de los centros buscaban quedarse embarazadas para ver si formaban una familia y así podían escapar, lo primero que hacíamos nosotras era casarnos con el primero que nos lo pedía. Pero ya no, porque era para salir de casa de nuestros padres. Porque si que se supone que más te quiere en este mundo son tus padres y te hacen esto, ¿en quién vas a confiar en adelante? Se trataba de salir de casa de tus padres. Y se salía a través del matrimonio. Así de claro. Es que cuando tus padres te meten en un sitio así, tú has pasado por un sitio así, cuando tú vuelves a casa, tú vuelves con una carga de odio hacia tu familia terrible, ¿no? Y entonces tienes miedo de que vuelva a suceder. Siguen controlando exactamente igual, porque en mi caso se creían que por haber pasado yo por allí yo había cambiado. No, yo no solo no había cambiado, sino, pues, vamos, si yo entré siendo una bolchevique, yo salí armada, te lo digo. Pero no armada de arma de fuego, salí armada de arma mental. Y eso era lo peligroso, porque de hecho a mí me lo hacen por pensar. Yo no había cometido ningún delito, porque también están enmarcando, y lo hacen en muchos artículos, el patronato con la prostitución. Mira, te voy a decir una cosa. Yo no conocí una puta jamás. Jamás. Que ese fuera uno de los lemas del patronato, de acuerdo, pero que enlacen el patronato con prostitución no es justo. Porque sí te digo que si alguna se prostituyó, fue después de estar tutelada por el mismo patronato. Fue el patronato quien la llevó a la prostitución. ¿Por qué? Porque cuando se fugaban, como no tenían dónde ir ni tenían un duro, algunas sí se prostituyeron para poder comer o tener una cama caliente una noche. Si alguna se prostituyó, que sí las hubo, fue después de la tutela del maldito patronato, no antes. Y enmarcar el patronato con prostitución es un disparate, que a lo mejor a alguien le viene bien, pero es mentira. Y a mí nadie me va a negar lo que yo he vivido, porque yo he estado allí. Entonces no me valen grandes teólogas ni nada. No, no, perdona. ¿Prostitución y patronato? Sí, después de la tutela. Después de la tutela. Fue el patronato quien las convierte en prostitutas ocasionales para poder dormir y para poder comer. Un sistema maravilloso. Y luego también hay que tener en cuenta
que no es fácil, no es tan fácil dar la cara en esto, porque existe un estigma. De hecho, yo cuando recogía testimonios era por Skype y la mayoría era a partir de las 12 de la noche cuando sus maridos estaban durmiendo, porque no le podían contar a su marido que habían pasado por esos sitios. Ese estigma todavía permanece. Entonces no es tan fácil dar la cara y decir, sí, yo estuve allí. Yo sí la doy, porque ya te lo he dicho, porque no tengo vergüenza y no tengo por qué tenerla. Pero esto también hay que entenderlo, porque sí se relacionaba directamente, bueno, se llamaba las mujeres perdidas, las arrepentidas. Yo no estoy arrepentida de nada. Yo sí reconozco que cuando sueltas esto al principio es muy, muy complicado. Yo la primera conferencia que di me puse a llorar. Cuando me reencontraba con compañeras lloraba una barbaridad. De hecho, yo creo que el año 2012 me lo pasé entero llorando. Pero mira, la última que he dado, que ha sido en el Teatro del Barrio, ayudando a una periodista extraordinaria, Andrea Mamoito, que ha resucitado la vida de una chica tutelada por el patronato en un libro titulado Lunática, que es una maravilla, o sea, es un trabajo de investigación de premio. Pues yo estaba contando todo lo que, o sea, yo contaba cómo era la vida allí dentro y estaba el teatro entero a carcajada limpia de cómo lo estaba contando. Porque yo me niego ya a dramatizar, yo no quiero dramatizar nada, yo no quiero ir aquí con el sello de la víctima que yo no voy a llorar más. Yo por esto no lloro más. Y cuando me preguntan, pues, ¿cómo era la vida allí? ¿Tienes algo? Sí, yo cuento anécdotas, pero yo te cuento anécdotas que te hacen que te partas de la risa. Porque también las subo, lógicamente, ¿no? Porque cada una sobrevive en esos lugares como puede y se busca, pues, gamberradas, entre comillas, determinadas pues, con las que poder reírte un poco, ¿no? Pero yo no quiero ir de víctima ni llorar. Yo esa imagen no la voy a dar. En cualquier caso me cabrearé. Tampoco te diré, tampoco, a ver, yo he hecho un ajuste de hechos. Y yo no tengo odio ni rencor. Porque hay algo que caracterizó al franquismo, que fue el cruce de la frontera entre el bien y el mal. Ese cruce tiene una línea muy fina. Y si tú lo cruzas, provocas una esquizofrenia social alucinante. Esas monjas de esos lugares no estaban allí para jodernos. Ellas no querían hacernos ningún mal, estaban absolutamente convencidas de estar haciéndonos el bien, de que es por tu bien, es por tu bien. No, su bien me hizo muchísimo mal. Y eso es lo primero que hay que comprender, la pérdida de esa frontera, el quebranto de la frontera entre el bien y el mal que caracterizó al franquismo. Yo no tengo odio ni rencor hacia las congregaciones en sí. De hecho, me ha contactado una exmonja y que se salió de la congregación y te puedo decir que nos estamos haciendo amigas. Cosa que yo hace 10 años no te hubiera... Vamos, esto hace 10 años ya te digo que ni hablar. Pues ahora ha sido posible porque ella me llegó a decir, en nombre de la congregación te pido perdón. Digo, no, vamos a ver, tú no eres la congregación. Tú eras una y además no estabas con las internas. Estabas en otro sitio, ¿no? Pero tú me estás reconociendo que todo es verdad. Pues yo tengo suficiente con esto, ya está. ¿Sabes? Es suficiente. Yo no tengo odio, yo no quiero echar peste, no es eso. En cualquier caso, te diría que si tuviera odio hacia alguien y si viera una cabeza, claro que hubo una cabeza, pero era una cabeza que no se podía cortar. Y si hay un nombre, claro que te doy el nombre. Francisco Franco Bahamonde. Sí, porque ni siquiera Carmen Polo. Carmen Polo no era más que la presidenta de ese patronato, que venía de visita a los centros y no sabía lo que pasaba allí dentro. Vamos, de hecho, ya te digo, las nietas, todas al patronato, todas al patronato, las nietas de Franco, todas. Claro, con la vida que han tenido después sus nietas, vamos, una vida para mí de lo más normal. Bueno, una divorciada, la otra un hijo fuera del matrimonio, la otra, pues venga, tutelarlas todas.
porque eran carne de patronato entonces. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es que no. Carmen Polo tampoco debía saber lo que pasaba en esos lugares. Quien sabía lo que pasaba en esos lugares era quien estaban dentro.